Henry Fernández, experto en inteligencia artificial, nos estará hablando de cómo impactar y mejorar los procesos. Henry es experto en inteligencia artificial, speaker autorizado de CARI, así como vocero para medios de comunicación. Lleva más de 25 años trabajando en tecnologías para mejorar la atención al cliente, emprendedor e innovador con base tecnológica en los campos de biometría e inteligencia artificial. Experto en soluciones tecnológicas omnicanal con AI, así como con negocios B2B de Internet en América. Bienvenido, Henry. Adelante. ¿Aló? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la introducción estuvo bastante bien. Me gusta iniciar mis charlas con una frase muy fuerte, ¿no? Los malos clientes se pierden por precio y los buenos por mal servicio. Y hay muchos estudios, todos coinciden en que la gran mayoría de clientes se pierden por mal servicio. Y uno dice, ¿esto es un secreto? ¿Les estoy diciendo algo nuevo? No, yo creo que los que estamos acá lo sabemos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos cambiado de algún proveedor porque nos atendieron mal? Yo levanto la mano, seguramente hay más. Y esto lo conoce el tendero y lo conoce la gran corporación. Entonces uno dice, oiga, y si todos lo sabemos, ¿por qué no todas las compañías invierten todo en el dar el mejor servicio posible? O sea, es una buena pregunta, ¿no? Pues no, la respuesta no es tan simple, pero el problema es que es un gran problema. Tener una muy buena atención al cliente con los recursos que cada compañía tiene, hay que balancear muchas cosas, ¿sí? Hay que tener atención inmediata, 24/7, hoy en día existen muchísimos canales, ¿no? Hace un tiempo era solo el teléfono, hoy en día hay montones de canales, las redes sociales, internet, y obviamente hay unas restricciones presupuestales. Esto hace que el problema sea difícil de solucionar. Hay una frase que a mí me gusta del creador de Waze, que él decía, enamorarse del problema, no de la solución, ¿no? Y es una frase potente, ¿no? Porque es que el problema de atención al cliente es un problema que lleva muchísimos años. ¿Cuántos? Pues desde que existen clientes. ¿Y cuánto tiempo va a durar este problema? Pues seguramente cuando ahí no haya un 20, sino un 50, un 70, va a seguir el problema. Tal vez no con nosotros acá, o algunos no, pero el problema seguirá. Y es un problema que podríamos decir que hace 30 o 40 años se solucionaba con las páginas amarillas, ¿no? O sea, así se atendían a los clientes, con 30 teléfonos por cada compañía, área de marketing, área, bueno, de facturación, etcétera. Y la tecnología fue evolucionando. Y personas como yo, que como dijeron ya llevo más de 25 años en esto, en cada una de esas tecnologías yo he participado, ¿sí? Desde el punto de vista tecnológico. O sea, yo implementé PBX, yo implementé IVRs, call centers, y cuando llega Internet, pues se volvió todavía más complejo, ¿no? O sea, Internet aparece y ya no era el teléfono, ¿no? Aparece el mail, aparecen las aplicaciones móviles, aparecen un montón de redes sociales y canales como WhatsApp, como Telegram, como Facebook, Messenger, Twitter, y se hace un reto muy grande para las empresas decir, ¿cómo atiendo si yo tengo usuarios que son felices hablando por WhatsApp y tengo usuarios que son felices hablando por un teléfono? ¿Cómo hago para solucionar este problema si cada vez, en lugar de hacerse más fácil, se hace más complejo, ¿no? Entonces, y esto seguirá, o sea, ¿qué pasará en 10 años? No sé, esto seguirá y seguirá y seguirá creciendo en complejidad. Por otro lado, muchos cuando queremos ser atendidos, nos encantaría que nos atendiera un experto, el experto de los expertos y nos solucionara todo en segundos. Pero atender con humanos y con humanos expertos, pues es costoso, ¿sí? Porque puede ser que nos atienda un humano, pero pues alguien que no conoce exactamente la problemática que yo tengo. Y muchas veces el humano, pues yo qué quiero, no quiero un experto en finanzas, quiero un médico. Y obviamente es costoso y pues han ido apareciendo tecnologías que permiten atender de manera más económica, digamos,
pero definitivamente esos números son gigantes, ¿no? O sea, lo que se invierte año a año en atención al cliente son números enormes, ¿no? Y hoy en día, digamos, yo personalmente que llevo tantos años en esto, agradezco estar trabajando en este problema hoy porque aparecen herramientas que son geniales para trabajar este problema. Una es la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial es muy grande, ¿no? O sea, las vacunas ahorita del COVID se diseñaron, algunas de ellas con inteligencia artificial, ¿no? En la agricultura se aplica la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene muchos campos y obviamente en atención al cliente vamos a hablar un poco de qué temas sirven para atención al cliente con inteligencia artificial, pero por otro lado, todas estas cifras que vemos de personas que estamos en redes sociales o que estamos en herramientas de mensajería, también hace muy interesante el tema porque estas herramientas de mensajería yo valoro muchísimo que son herramientas multimedia y que son personales. Ejemplo, un WhatsApp es mi WhatsApp, no es el teléfono de la casa, es el mío. Y al ser el mío, y si a mí me atienden ya de manera personal, hay una ganancia muy grande, porque es ya lo que yo necesito, lo que yo quiero. No me tengo ni siquiera que loguear cada vez porque ya es mi número o es mi ID y son multimedia. Y con multimedia, ¿qué quiere decir? Que nuestra atención es multimedia. Con multimedia es, si yo no sé hacer algo, qué bueno sería que me manden un video con un instructivo de 30 segundos que me enseñe a hacer algo. Si necesito un certificado, ¿por qué no me lo mandan en un PDF? Si yo tengo que enviar una factura porque tengo un reclamo, qué buena es que yo le tome la foto. Y también estas herramientas tienen particularidades que también los hacen fabulosas porque no son intrusivas y la comunicación de alguna manera no se corta, ¿no? ¿Cómo es de frustrante uno 10 minutos al teléfono, 15 explicando todo y se cortó la llamada? Acá no pasa eso. Entonces, esas cosas son herramientas muy, muy potentes que cuando yo las uno, puedo lograr cosas de verdad interesantes en atención al cliente. Y cuando uno habla del concepto de inteligencia artificial, que es muy grande y por eso dice, es un término que abarca muchos conceptos y que también, sobre todo los que estamos en tecnología, a veces la usamos mal porque casi que ya todo es inteligencia artificial y es la cura para todos los males y no es cierto. Pero definitivamente es un software que funciona más como funciona el cerebro humano. O sea, nosotros desde niños, desde que nacemos, estamos en un continuo entrenamiento para todo. Para reconocer, para aprender un idioma, para reconocer objetos, para hacer una tarea, y así funcionan las máquinas. Se entrenan máquinas para que puedan hacer correctamente una labor en particular. Espero que no se me desmayen con esta lámina. Aquí hay algunos en el público que hayan sido programadores de software alguna vez en su vida. Bueno, yo también fui uno. Y los que hemos sido programadores nos acostumbramos a la programación. Uno dice, oiga, ¿y cómo así si yo estudié programación tradicional y ahora aparece la inteligencia artificial? ¿Qué es eso? ¿En qué se diferencia programar como a mí me enseñaron de esta inteligencia artificial? Pues en la programación tradicional uno tiene unos datos de entrada y hay unas reglas. Hay unas reglas y a partir de esas reglas yo obtengo un resultado. El Machine Learning cambia un poquito ese concepto. Yo tengo datos, tengo los resultados, o sea, tengo entradas, tengo los resultados de esas entradas y la máquina es capaz de deducir las reglas. O sea, funciona un poco al revés. Voy a hacer un ejemplo aquí facilito. Ese es el Hello World, digamos, de la inteligencia artificial, donde yo tengo unas entradas. 0, la salida es 32, 8, 46, 15, 59. Eso, si ese problema a mí se lo pusieron a un programador, seguramente él después de un rato entiende que eso es la fórmula para convertir grados centígrados a grados Fahrenheit, ¿sí? Y esa es la regla es esta fórmula. Entonces él programa en cualquier lenguaje de programación esa fórmula y si yo le introduzco un dato, o sea, la entrada, pues él me calcula la salida. Es decir, si yo le pongo un 0, la fórmula me da 32. Si yo utilizo Machine Learning para esto, ¿qué es lo que yo hago a Machine Learning? Yo le entrego los datos de entrada y le entrego la salida. Y esa máquina, con unos entrenamientos y con un consumo de CPU,
es capaz de deducir la fórmula y por lo tanto entregarme la salida. Ese es un concepto bien, obviamente uno diría, para este problema usar Machine Learning sería la locura. O sea, es mucho más sencillo este camino, pero es una buena explicación. Espero no haberlos frustrado demasiado con esta lámina, pero creo que a veces uno tiene esas dudas. Y uno diría, oiga, pues en ese ejemplo que usted me hizo, pues, ¿cuál es el chiste de la inteligencia artificial? Pero supongamos que este es el problema. Esa imagen que están viendo ahí, varios de ustedes dirán, ah, yo sé qué es eso. ¿Sí? Yo diría que casi todos. Es una orden médica, ¿cierto? Eso lo hizo nuestro cerebro. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Y si yo le presentara esa misma imagen a un niño de 6 años, ¿ustedes creen que él sabría qué es? No, ¿cierto? Porque él tal vez no ha ido al médico las suficientes veces y no se ha entrenado. Y miren que ese formato es posiblemente la primera vez que lo ven ustedes en su vida, pero son capaces de entender qué es. Y es un formato que puede ser libre. Esa primera parte de acá que dice Cari Salud podría estar a la derecha, podría estar acá abajo. Y a pesar de que yo cambiara el orden, seguiría siendo una orden médica. Cuando yo necesito, por ejemplo, entender, clasificar un documento y decir esto es una cédula, esto es un pasaporte o esto es una orden médica, ahí necesito usar inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque las reglas serían demasiado grandes si yo lo hiciera con programación tradicional. ¿Qué es lo que hago aquí? Entrenar con muchas imágenes y la máquina es capaz de extrapolar y cuando yo le pase un formato que nunca en su vida ha visto, así como nos pasó a nosotros, él dice, listo, es una orden médica. E inclusive es capaz de extraer información. Y miren que extraer información es súper complejo. ¿Cómo yo sé que María Alejandra Pérez Martínez es el usuario y no es Diana Marta González Pérez, que es el médico? Por cosas que nuestro cerebro no lo dice, ¿no? Hay un registro médico cerca, hay una firma. Eso lo puede hacer una inteligencia artificial. Y ese problema hoy en día se puede solucionar. Yo puedo usar inteligencia artificial para analizar documentos y pues imagínense lo que uno puede hacer con eso. Automatizar muchos procesos donde los procesos manuales de documentos son los más caros en una empresa y los más susceptibles de error. Entonces, eso es muy difícil de solucionar con programación tradicional y hoy en día lo podemos hacer. Entonces, resumiendo, pues la inteligencia artificial permite a partir de data y de entrenamiento poder encontrar patrones y encontrar soluciones. Y aquí pues si ustedes googlean un rato, van a encontrar que hay múltiples éxitos que van apareciendo, que pudieron derrotar a Kasparov, que se pasó el test de Turing, que se pudo superar, una máquina pudo superar a un campeón mundial en Go, y esto sigue pasando, ¿no? Siguen habiendo nuevos y nuevos. Y a nuestras vidas la inteligencia artificial ha llegado y tal vez no somos conscientes que la estamos usando, ¿no? Cuando usamos Alexa estamos usando inteligencia artificial. Alexa, enciéndeme las luces, eso se hace con inteligencia artificial. Tesla, ya hay conducción autónoma, y así el speech to text, y así hay múltiples hoy en día funcionalidades que usan los traductores. Hoy en día más importante que saber un idioma cuando viajamos a un país de otra lengua es tener un plan de datos, ¿no? Yo creo que con eso ya funcionamos en esos países, ¿no? Entonces, ¿y por qué hoy en día es posible? Básicamente, a pesar de que las matemáticas y los algoritmos de esto existían desde los años 40 o muchos de ellos existían, no existía la data suficiente para entrenar modelos y no existía la capacidad de cómputo que tenemos hoy en día. Por eso cada vez va a ser más y más tangible en nuestra vida la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial está creciendo muchísimo al punto que puede ser que dicen que en el 2060 todo lo que nos ha enseñado Hollywood podría ser cierto y Skynet podría aparecer, ¿no? O sea, una inteligencia inclusive superior a la humana, ya veremos si eso pasa, ¿no? Y obviamente, pues también en el tema de atención al cliente, uno puede usar la inteligencia artificial. Ustedes dirán, oiga, aquí me vienen a hablar bien de los chatbots y en la anterior me hablaron mal de los chatbots. Yo hablo bien de los chatbots. ¿Y por qué? Porque el chatbot, pobrecito, yo digo cuando hablan mal de él, el chatbot es una tecnología, es una herramienta. Y así como yo la puedo usar bien, la puedo usar mal. Aquí, de hecho, el día de mañana van a haber premiaciones y el año pasado hubo premiaciones de excelentes chatbots. Pero también entiendo que hay chatbots muy frustrantes.
como usuario lo digo, y esto es una herramienta. Bueno, y hoy en día pues los hábitos de consumo, tanto de los millennials como los baby boomers, llevan a que el chatbot pueda ser una herramienta muy bien usada. Y hay muchas tecnologías que usan inteligencia artificial que combinan muy bien con un chatbot. Chatbot, voicebot o inclusive videobot. Inclusive ya la palabra chatbot yo creo que se queda corta. La analítica de datos, poder predecir lo que un usuario quiere. ¿Sí? Antes de que me llame, antes de que yo llame, que me avisen. Ya se le acabó este producto, ya sé que va a volver a comprar. El speech to text que nos permite hacer voicebot. El text to speech que nos permite con voces cada vez más naturales poder hacer información dinámica. El procesamiento inteligente de documentos, que fue lo que les mostré hace un tiempo. Las biometrías también cada vez están más al alcance de los procesos. El entendimiento natural del lenguaje, que definitivamente tuvo mucho que ver con el crecimiento de los chatbots, que es la capacidad de entender texto y entender qué es lo que el usuario me quiere decir, sin importar que lo diga de 1000 formas, ¿no? Y los análisis de sentimientos, saber si un usuario está frustrado, si alguien está próximo a irse, próximos a demandarnos, o si un agente humano está atendiendo muy bien a un usuario y está siendo felicitado, o por el contrario está incumpliendo las políticas de una compañía. Y pues esto es un esquema de cómo funciona un chatbot, pero básicamente a partir del NLU, de la inteligencia natural del lenguaje y de integraciones a una serie de back office, es capaz, digamos, de tomar acciones y de poder atender a un usuario. Y obviamente, aquí por ejemplo dice, hola, me duele una muela y me encuentro en Bogotá. Un buen NLU es capaz de, ¿y qué pasó? Le mostraron unas citas, unas opciones de citas para una emergencia. Un buen NLU pues es capaz de detectar que esa persona quiere una cita odontológica y la quiere para allá, ¿sí? Sin necesidad de que yo le diga literalmente todo. Y obviamente hay muchas consideraciones que hay que tener en cuenta cuando uno encuentra o utiliza un buen NLU para hacer chatbots que le sirvan al usuario y que no los frustren. El tema de documentos que les mostraba hace poco, cómo, digamos, esos documentos pueden ser procesados, clasificados, se hace una extracción de datos y pueden automatizar un proceso o terminar en un back office, pero que el back office básicamente diga ok, corrija, y la corrección alimente el modelo de entrenamiento y siga aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo el sistema. Un ejemplo muy típico de documentos, algo que usamos mucho acá en Colombia sobre todo, es las autorizaciones médicas, ¿no? Vamos al médico, nos dan una hoja y hay que autorizarla con nuestra EPS. Son procesos bastante costosos y gracias a herramientas de inteligencia artificial se puede hacer una extracción de datos y darle a un back office solo la capacidad de que haga clic, 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 procesos que toman 10, 15 minutos, pasarlos a que tomen 1 minuto, 2 minutos y con muchísimo menos errores. La biometría, donde también se utiliza inteligencia artificial, donde puedo usar la voz, puedo usar mi móvil y a partir de mi móvil extraer las huellas dactilares e ir a la registraduría, por ejemplo. O la biometría facial, donde la inteligencia artificial se usa sobre todo para evitar fraudes. Es decir, que yo no esté colocando una foto o que esté colocando un video. Ahí se utiliza inteligencia artificial. Aquí vamos a ver si este anda o no anda. Este es un pequeño ejemplo, digamos, de cómo un chatbot puede vender, puede hacer un ejercicio de retail usando inteligencia artificial, pero también otros recursos, como por ejemplo la ubicación geográfica. Cómo le pide datos al usuario, cómo puede validar que esos datos sean correctos y cómo le ofrece productos, ¿no? O productos que al final pueden ser con un carro de compras, que ahí no hay inteligencia artificial, pero son herramientas, e inclusive llevarlo pues a hacer un pago en línea cuando se hacen las integraciones pues correctas a medios de pago, ¿no? Y con esto pues básicamente poder hacer este tema. Este ejemplo lo pongo porque nuevamente, bueno, un resumen de compra y demás. Aquí sí vimos, aquí hay multimedia, aquí hay ubicación geográfica, aquí hay medios de pago y también hay inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta,
voy a avanzar aquí porque estoy ya, hasta que corre esto. Quisiera avanzar hasta esta parte. O sea, cuando hablamos de inteligencia artificial hay que entenderla como una herramienta. No es la bala de plata, no es la solución. Yo les diría, tengan un poco de precaución si algún proveedor le dice, no, esto se entrena solo. Eso no es cierto. La inteligencia artificial hay que entrenarla y hay que supervisarla. Y el hecho de que tú pongas algo en inteligencia artificial no significa que ya acabaste, empezaste, apenas empezaste, con una herramienta súper poderosa. Entonces, hay que tener entrenamientos y mejoras continuas. Y a mí me dicen a veces, oiga, ¿cómo lograr una experiencia positiva en soluciones de atención al cliente que utilicen todas estas herramientas? Miren, yo creo que el éxito está en que la tecnología es el 50%. Lo demás es mucho trabajo. ¿Sí? ¿Y qué es mucho trabajo? Es tener ciclos continuos de mejora, ¿sí? Donde usted, usando metodologías ágiles, saca rápidamente versiones, digamos, de sus chatbots o de sus sistemas de atención al cliente, cómo los mide, cómo a partir de analítica va midiendo muchos resultados, la satisfacción del usuario, las quejas, si los objetivos que si usted quería un sistema de atención al cliente para vender, si está vendiendo. Si lo quería para solucionar quejas del usuario, para quejas. Si lo quería para agendar citas, las citas que se están agendando. Y a partir de ese ciclo de mejora y de ir corrigiendo detalles que le hagan la vida al usuario positiva, se hace esto, se itera continuamente y con eso se logran resultados increíbles, eficiencias enormes. Ahí es donde uno dice, la tecnología es una herramienta, hay que saber usarla. Entonces, muchas gracias.